Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un honor estar hoy compartiendo a todos ustedes de esta serie que hemos denominado ¿Tiene vida y futuro la iglesia? El domingo pasado nos planteábamos esta misma pregunta y la respuesta fue contundente. Por supuesto que la iglesia tiene vida y futuro. Y basada esta respuesta en Mateo 16, versículos 13 al 28, vimos cómo Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que sí, por supuesto que la iglesia tiene futuro, tiene vida, porque es de Cristo y Él la edifica. Esta mañana nos volvemos a plantear la misma pregunta: ¿tiene vida y futuro la iglesia? Y ahora la respuesta es, por supuesto, nuevamente, claro que tiene vida y futuro la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. El pasaje que vamos a explorar ahora está ubicado en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 23. Vamos a dar lectura juntos a este pasaje. Les pido que me acompañen ahí en su casa, y en la pantalla también verán este pasaje en la versión Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra de Dios: por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Este pasaje es maravilloso. Y como inicia el apóstol Pablo diciendo: por esta causa, vale la pena hacer este paréntesis y regresarnos un poquito, analizar cuál es esa causa. Porque él dice: por esta causa vamos a regresar a ver qué es lo que dicen los versículos anteriores. Versículo 3 dice claramente que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y nótese, dice claramente toda bendición espiritual. Versículo 4, Él nos escogió para ser santos. Qué dicha es hoy poder reflexionar respecto a que Él nos eligió, Él nos escogió a nosotros. Y es de motivo de gozo poder hoy disfrutarlo así. Versículo 5 nos dice que Él nos predestinó para ser sus hijos. Versículo 6, nos hizo aceptos en el amado, y esto es también maravilloso. Versículo 7, Él nos redimió, Él pagó el precio por nosotros, y eso es una excelente noticia, ¿no crees? Él pagó el precio que tú y yo debíamos haber pagado. Él nos redimió. Versículo 8 dice que Él sobreabundó para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y vuelvo a encontrar la palabra toda sabiduría e inteligencia. Y por supuesto lo que dice al principio, sobreabundó. Esto quiere decir que es
un vaso que está rebosando, no es algo que nada más está a medias, sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Los versículos 9 y 10 nos hablan de que Él nos dio a conocer su voluntad. Y esto es maravilloso. Que nosotros podamos hoy conocer la voluntad de Dios, eso es maravilloso. Definitivamente somos privilegiados al conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas y en el mundo entero. Versículos 11 y 12 nos habla de una herencia. Dice que Él nos dio una herencia. Y si tú estás pensando en una herencia terrenal, créeme que te estás quedando muy corto. Lo que está diciendo aquí es una herencia incorruptible, la que nosotros tenemos por medio de Jesucristo. Versículos 13 y 14, Pablo habla de que el Espíritu Santo nos fue dado y con eso fuimos sellados. Y estos versículos finales son maravillosos, y sobre todo pensar cómo este sello se puede equiparar un poco al momento en el que tú y yo, si eres casado, tal vez diste un anillo de compromiso a la que hoy es tu esposa, tu prometida en ese tiempo. Recuerdo bien, yo caminaba por esas calles, veía ese anillo, pasaba por esa esquina, esa joyería, y yo decía, este es, pero el precio no era muy accesible, así que yo tuve que ahorrar un tiempo para adquirirlo. Posteriormente lo adquirí, lo llevé a mi casa con mucha emoción. Dado el día y el momento, puse en su dedo, en su mano, ese anillo pequeño, un brillante pequeñito, pero que eso simbolizaba un compromiso, simbolizaba una idea de ir adelante en lo que habíamos anhelado. Y creo que esta idea que el apóstol Pablo siembra al final es: el Espíritu Santo nos ha sellado, y eso es garantía de que Cristo regresará por su iglesia, y su iglesia, la novia y el novio, haremos una gran boda en el reino de los cielos. Analicemos el pasaje. Pablo empieza diciendo: por esta causa también yo, desde que supe de su fe, supe también de su amor. Son dos rasgos importantes en la iglesia: fe en el Señor Jesús, amor de los unos a los otros. Dos rasgos inconfundibles de una iglesia viva. Una iglesia que tiene vida, tiene fe en el Señor Jesucristo, camina en fe en lo que hace, y también el amor de los unos a los otros es una práctica cotidiana. Así que Pablo inicia reconociendo esto en los Efesios. Más adelante él dice: ruego también al Señor, Padre de la gloria, que les dé dos cosas, pienso aquí, que son importantes: espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Es una oración que el apóstol Pablo está haciendo, también haciendo esta petición importante de estos dones que Dios da, que el Espíritu Santo da: espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Estos dos importantes dones tienen mucho que hacer en la iglesia, tienen mucho que hacer en el creyente. Y partiendo de la base que tú y yo como creyentes somos la iglesia, necesitamos este espíritu de sabiduría y de revelación. Así que estos dones Pablo ruega al Señor por ellos para el pueblo. También dice: pido que Dios les dé la luz necesaria. Esta luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Creo que esta luz es importante. Esta luz es algo así como cuando entras a un cuarto oscuro y de repente no sabes por dónde están las cosas. Creo que cuando viene la luz, eso es revelado. Esta luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual han sido llamados. También cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Esto quiere decir que tal vez no alcanzamos a entender al principio cuál es la riqueza de esa herencia. Tal vez no alcanzamos a comprender la anchura, la longitud de esta herencia maravillosa, gloriosa que tenemos en Cristo. Y también dice cuál es la supereminente grandeza de su poder.
Estas tres cosas son súper importantes. Supereminente grandeza de su poder. Creo que aquí el apóstol Pablo lo que les está diciendo y hoy a nosotros, esta palabra es, no alcanzamos a entender tal vez al principio cuál es esa grandeza de su poder. No lo alcanzamos a entender de qué manera actúa en nosotros. Y creo esta mañana Dios nos recuerda que su iglesia tiene acceso a esta supereminente grandeza de su poder. Y esta misma supereminente grandeza de su poder, ahora el apóstol Pablo dice, la cual operó en Cristo. Esa grandeza de su poder lo resucitó de entre los muertos. ¿Eso te suena algo grandioso? Esa eminente grandeza de su poder levantó a Jesucristo de entre los muertos, lo resucitó, lo tiene ahora con él y dice muy claro, lo sentó a la diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino en el venidero. Esto es grandioso poderlo entender. Y Pablo lo que está haciendo es tratar de explicarles aquí. Finaliza diciendo, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo dio a la iglesia. ¿A quién? A Cristo. Lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo. Esta declaración es muy hermosa y importante. Lo dio a la iglesia. ¿Quién lo dio? El Padre. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. La iglesia es su cuerpo. Y luego dice, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Y yo quiero aquí resaltar, de aquí es donde la iglesia se nutre. La iglesia se nutre de esta plenitud que tenemos en Cristo. Así que por supuesto, la iglesia tiene vida. La iglesia se nutre de este poder que opera en Cristo. Y yo creo que podemos concluir hasta ahora. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ella se nutre de la plenitud que hay en Él. Cristo es la cabeza de la iglesia. Su Espíritu le revelará a su iglesia lo que ha recibido de parte de Dios. Y con esto su iglesia le conocerá más. Cristo es Señor sobre todas las cosas para beneficio de la iglesia. Él anhela a su pueblo y obra para atraerlo a Él. Qué maravillosas conclusiones podemos tener aquí. Hasta aquí podemos decir, por supuesto que la iglesia tiene vida, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Si nos volvemos a plantear la pregunta, ¿tiene vida y futuro la iglesia? Nuevamente diríamos, por supuesto que tiene vida y futuro la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia es una comunidad. La iglesia tiene vida porque la iglesia somos tú y yo. Y esta comunidad tiene ciertos rasgos, tiene ciertas evidencias de que la gracia de Dios operando en la vida de la iglesia es mostrada al mundo. Acompáñame a ver estos rasgos que son simples, pero que son de alguna manera importantes. La iglesia es una comunidad compasiva y bondadosa, primer rasgo. Este rasgo es importante en la iglesia. La iglesia debe mostrar, una iglesia viva debe mostrar compasión y bondad. Esto quiere decir que no podemos cerrar nuestro corazón a las necesidades de los demás. Es una iglesia compasiva y bondadosa, tiene vida, tiene rasgos evidentes de la gracia de Dios en esto. Y por supuesto que esto sucede en nuestras iglesias. La iglesia es una comunidad que muestra que es compasiva y que es bondadosa. También otro rasgo es la iglesia es una comunidad de oración. Este rasgo no puede faltar en una iglesia. Una iglesia es una comunidad de oración. ¿Qué es la oración sino el reconocimiento que acudimos al dueño de la iglesia, que es Cristo?
Esta oración tiene siempre como propósito acudir a Él, que es el autor de la iglesia, el autor de nuestras propias vidas, el autor de todas las cosas. Una iglesia como comunidad de oración tendrá también rasgos para orar y pedir por milagros, pedir por señales, pedir por sanidad. Así que este rasgo es sumamente importante. Reconocer que sin la oración no podemos estar en contacto y en comunión con Él. Otra cosa importante es que la iglesia es una comunidad pensante. Este rasgo es importante. Pablo aquí resalta esto porque pide a Dios que tengamos un don de discernimiento en su palabra. Y creo que una iglesia pensante tiene un rasgo, por supuesto, de conocer un poco más o más que el mundo respecto a los tiempos de Dios, respecto a las cosas que vienen. Y este es otro rasgo precisamente. Una iglesia es una comunidad que entiende el tiempo, los tiempos de Dios. Creo que la gente acude a nosotros muchas veces pensando, tú me podrías ayudar un poco a pensar, más bien a descubrir qué cosas vienen en el futuro, me puedes ayudar a ver qué fue lo que pasó antes. Así que la iglesia debe ser una iglesia que conoce los tiempos, el tiempo pasado, el presente y el futuro. Hoy día podemos ver que realmente el mundo está más enfocado al presente, más enfocado a lo material, pero nuestra visión, la iglesia como comunidad, entiende los tiempos, pero los tiempos espirituales. También la iglesia es una comunidad confiada. Este rasgo es importante. El mundo no nos debe de ver de otra manera. Nosotros estamos confiados. ¿Por qué confiados? Porque conocemos la esperanza a que Él nos ha llamado. Pablo oraba por esto. Si nosotros conocemos la esperanza a la cual Él nos ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia para con nosotros y la grandeza de su poder que actúa en nosotros, que esa misma fuerza actúa en Cristo para levantarlo de entre los muertos, pues eso no puede producir más que una gran confianza. No sé qué estés pensando, pero nosotros vivimos confiados en esas promesas. Así que una iglesia como comunidad tiene este rasgo. Es una iglesia que está confiada, camina confiada. También la iglesia es una comunidad de poder. Este poder no es algo intrínseco en el creyente, esto no es algo que nosotros tengamos, sino es un poder que proviene de Dios. Este poder proviene de Él. Él es el Señor de todas las cosas y Él está sobre todas las cosas. Así que este poder proviene de Él. El creyente deberá llevar toda necesidad a Cristo, pero también al no creyente lo debe de llevar a Cristo. Ese poder se va a ver reflejado en milagros de sanidad, se va a ver reflejado sobre todo en la transformación de vidas por medio de su Espíritu. Creo que en muchas de nuestras iglesias hemos visto esto año tras año, mes tras mes, durante todo el tiempo, la iglesia viendo cómo vidas están siendo transformadas por este poder. Pero no es un poder de la iglesia ni del creyente como tal, es un poder, como he dicho, que proviene de parte de Dios. Veamos ahora el futuro de la iglesia. De forma sencilla, algunos rasgos que va a tener como futuro la iglesia. Algo muy importante que tú y yo necesitamos saber es que vamos a reinar con Cristo. Esto quiere decir que la iglesia será trasladada. La iglesia trasladará su reinado con Cristo. Esto implica vida eterna. Esto implica para nosotros que la iglesia será trasladada y reinará y vivirá eternamente con Cristo. No más llanto, no más dolor, no más epidemias ni pandemias. Alabaremos por siempre a Cristo Jesús en su reino. También habitaremos ese lugar que Él dijo que fue a preparar para nosotros. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras dijo Cristo y creo que nosotros esperamos
este momento, de reinar con Él por toda esa eternidad. Ese es el futuro de la iglesia. ¿Te parece grandioso? Podemos llegar a esta conclusión o a esta declaración. La vida de la iglesia no tiene caducidad. La iglesia permanecerá. Y aún más, la iglesia será trasladada al reino eterno de Dios. Este es el futuro de la iglesia. De todo lo que anteriormente hemos analizado, sin duda pudiéramos concluir, Cristo es el centro de todas las cosas y por supuesto de su iglesia. Él es la cabeza, pero es el centro. Quisiera aquí comentar, el centro de una iglesia no es el pastor, no es el grupo de alabanza ni los maestros. El centro de la iglesia es Cristo. Es su iglesia, Él la está edificando y Él es quien la compró con su sangre. Así que Él es el centro. Y pensando en esto, vino a mi mente este modelo que por muchos años el hombre pensaba, que es la teoría geocéntrica de lo que es el universo. Ellos pensaban en esta teoría que la Tierra era el centro de todo el sistema. La Tierra, un planeta inmóvil, ese era su pensamiento, y todo lo demás giraba a su alrededor. Esta teoría en el siglo XV fue modificada por un astrónomo polaco de nombre Nicolás Copérnico, quien por supuesto movió este modelo y lo movió hacia el modelo que hoy conocemos como un modelo heliocéntrico. Esto quiere decir, el Sol está al centro y todo lo demás girando a su alrededor. Esto modificó todo lo que ellos ya tenían, los astrónomos, conocido. Y definitivamente al principio esta nueva teoría no fue muy aceptada, tuvo muchísimo rechazo. Sin embargo, con el paso del tiempo, hoy es la que tenemos aceptada. Pienso en esto, que si tú pones a Cristo al centro de todo, y todo es todo, al centro de la iglesia, por supuesto, al centro de tu vida, al centro de tu matrimonio, al centro de tu familia, si tú pones a Cristo al centro de todo, las cosas van a tener mucho más sentido, más bien tienen sentido. Esta teoría anterior trajo muchos problemas a los astrónomos porque los tiempos, las mediciones no les cuadraban. Sin embargo, este nuevo modelo, o más bien descubrimiento, vino a traer todo a claridad. Así creo que es en la iglesia Cristo. Yo animo hoy a todas las iglesias que nos están escuchando, en todo pongamos a Cristo al centro. En todo pongamos a su obra, a su poder de Cristo, modificando todo nuestro entorno. Y podemos concluir sin lugar a dudas que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, Él puede modificar todo lo que Él quiera de nosotros. Este modelo nos recuerda que debemos poner a Cristo al centro de todo. Pongamos a Cristo al centro de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. No pretendamos jamás ocupar un lugar que no nos corresponde. Él es la cabeza de la iglesia. Al no creyente, traigámoslo a Cristo. No lo atraigamos a nosotros, atraigámoslo a Cristo. Al nuevo creyente, discipulémoslo. Traigámosle a Él toda la enseñanza de su palabra para que Él pueda aumentar su fe en Cristo, no en nosotros. Pon a Cristo en el centro de toda tu vida. Pon a Cristo en el centro de tu matrimonio. Pon a Cristo en el centro de tu familia. Pon a Cristo en el centro de tu trabajo, de tus labores cotidianas. Pon a Cristo en el centro de toda tu vida. Si ponemos a Cristo, que Él es la cabeza de la iglesia, al centro de todas las cosas, todo tendrá sentido. Todo se acomodará. Todo tendrá su lugar. Si le damos el lugar a Él, que es el que le corresponde, todo lo demás Él lo acomodará. Yo les animo esta mañana
a que podamos avanzar en este sentido, que podamos determinadamente entregarle a Cristo lo que es de Él, su iglesia, no es nuestra. Y creo que este tiempo de aislamiento nos hemos percatado de algo muy importante. La iglesia no son las cuatro paredes de un edificio. La iglesia, hermanos, somos tú y yo. Tú eres la iglesia. Tú eres parte de una comunidad llamada iglesia. Así que pongamos a Cristo al centro de todo, que es el lugar que a Él le corresponde. ¿Me acompañas orando para que esta palabra pueda hacer en nuestras vidas un cambio, una transformación que nos lleve a un crecimiento en las iglesias? Estamos casi a unos días, tal vez semanas, de regresar a esos edificios, porque recordemos, tú y yo somos la iglesia. Regresaremos a esos edificios donde nos congregamos como iglesia, y creo que nuestra visión debe cambiar. Nuestra visión debe tener otro enfoque ahora, y creo que podemos avanzar mucho más si dejamos que Cristo y el Espíritu Santo y su gracia hagan lo que ellos les gusta hacer, que es reinar en su iglesia. Señor, te doy gracias esta mañana que nos has permitido, a través de esta carta que el apóstol escribe a los Efesios, en este pequeño trozo de la Escritura, podemos observar todas las bondades que significa ser creyentes en ti. Gracias por habernos elegido. Gracias por habernos redimido con tu sangre. Gracias porque tú ocupaste nuestro lugar en esa cruz. Gracias por tu maravillosa resurrección que nos da esperanza de vida eterna a todos hoy. Gracias también por esa morada eterna que estás preparando para nosotros. Gracias porque ahí habitaremos con una eternidad contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues sí, respecto a esto que comenté de este paquete de bendiciones, sí me hizo pensar cuando el apóstol Pablo dice, por esta causa, y obviamente habría que regresar a hacer el análisis del pasaje. Sí me imaginé un paquete enorme, así como al apóstol Pablo mensajeándose con ellos diciendo, oye, ¿recibiste un paquete? Sí. Oye, ¿contiene estas cosas? Sí. Oye, ese paquete también yo lo recibí, y entonces eso es motivo de gratitud en el contexto del que habla Pablo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, nos escogió, nos predestinó, nos hizo aceptos en el amado, nos redimió, sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría, nos dio a conocer su voluntad, nos dio su herencia, y nos selló con su espíritu. Esas 9 cosas que vemos en un pequeño pasaje también me imaginé como algo que podemos como visualizar como una esencia, como un extracto de algo en tan pequeño espacio, tantas cosas. Creo que vale la pena analizar bien esto que creemos que Dios nos dio a través de su Hijo. Nos dio a su Hijo, pero a través de su Hijo nos dio todo esto por medio de Él. Así que ese paquete que yo recibí, también tú lo recibiste. Y creo que es bueno explorar el paquete. Es un paquetote de cosas que Dios nos dio a través de su Hijo. Ok, sí. Respecto al Espíritu Santo, yo me imaginé ese acto de compromiso con tu amada, con tu prometida. Me imaginé eso. El Espíritu Santo nos fue dado
con una especie de arras, dice la palabra, como aquí está un depósito, como una evidencia que yo regresaré por mi iglesia. Entonces sí, recordé mi caso cuando yo entregué el anillo de compromiso a mi esposa, en ese tiempo mi prometida, y ese anillo, una vez que se lo di, algo pasó en mí. Ya había un compromiso muy serio, ya había un compromiso de seguir adelante hacia un camino, hacia un propósito, y ya nos veíamos distinto, de hecho, ella y yo, ya comprometidos hacia algo. Empezamos a hacer planes para casarnos, a poner fecha, a hacer cosas que nos emocionaron muchísimo. Creo que la iglesia también debería de reaccionar de esa manera. Ella depositó en nosotros ese compromiso. Entonces, hagamos planes, porque habrá una boda. La novia, que es la iglesia, será desposada con el novio, que es Cristo. Seremos entonces por la eternidad uno solo en Él. Y eso me llevó a pensar lo que pasó con mi novia. Poner a Cristo al centro me hizo también recordar esta teoría. Antes de poner a Cristo al centro en mi vida, al centro estaba yo mismo. Todo lo que hacía, todo lo que tenía, yo decía, son mis logros, son mis esfuerzos, son cosas que yo he hecho. La verdad es que nada hacemos por nosotros mismos, todo le pertenece a Él. Todo es de Él, por Él y para Él, dice su palabra. Entonces, esta teoría geocéntrica perduró por muchos siglos, pero nunca les cuadraban los datos. Se habla de que muchas veces intentaron cuadrar datos de las estaciones del año o cosas de movimientos en el espacio, nunca les cuadraba. Una vez que esto sucedió, un cambio tan radical como descubrir o pues poner al Sol al centro de todo esto, del sistema solar, cambió todo. Las cosas se acomodaron, las estaciones del año, todo se ordenó. Esto al principio, como comenté, estaba yo estudiando, que fue rechazado, costó mucho trabajo que fuera introducido, aceptado, oficializado. Pero una vez que lo fue, todo cayó en su lugar. Así que esta teoría geocéntrica de la Tierra al centro, hoy pues, la vemos como un absurdo. O sea, hoy lo vemos así, sin embargo, antes era algo que fue muy difícil quitar. Pienso que la vida del creyente en Cristo debe tener siempre a Cristo al centro en todo lo que hace, en todo lo que piensa, en todo lo que emprende. Y si ponemos a Cristo ahí, todo se acomoda. Así que sí pensé en esto y cómo los planetas, cómo todo girando alrededor del Sol tiene un perfecto orden. Entonces, poniendo a Cristo al centro, todo marcha en orden. Sí, cuando hablé respecto a que la iglesia no tiene una caducidad, me imaginé cuando estás en el súper, estás buscando una lata, algo que buscando la fecha de caducidad. Y por lo general siempre buscas la caducidad pues, más larga, más extensa. Y te das cuenta que te puede durar un poco más de tiempo sin refrigeración o no sé. Sí me imaginé esto, la iglesia realmente no tiene ninguna caducidad, la iglesia va a permanecer y lo más glorioso es que la iglesia va a ser trasladada al reino. Esto es maravilloso pensarlo, o sea, la iglesia no morirá, la iglesia será trasladada y con ese acto, la obra de Jesucristo será gloriosa. Una vez consumada en la cruz, su muerte, su resurrección, y ahora todos con Él, los creyentes en Él, será algo maravilloso. Será un fin
maravilloso. Así que sí pensé en la caducidad y la iglesia no la tiene.